Bien, señores, vamos a pasar a los comentarios porque hoy es martes y con el ingeniero José Israel Cuello vamos a necesitar un poquito más de tiempo, pero tiempo tenemos. Vamos a continuación a iniciar la evaluación del primer día de gobierno en que ya se perfilan algunas cosas. Se perfilan porque las transiciones sirven para uno poder orientarse, pero ya en el día de ayer se concretizó, o que se concretizaron algunos temas que ya sabe para dónde va el gobierno. Hay que reconocer que definitivamente usted puede o no estar de acuerdo con el gobierno. Es un derecho que uno tiene. Pero hay que estar claro en que él sabe para dónde va. Puede que usted no quiera ir en esa guagua, pero él sabe para dónde va. Hay algunos funcionarios que no tienen ni la menor idea, pero el jefe sabe para dónde va y lo que quiere. No tenemos que ponernos de acuerdo para poner en práctica lo que siempre decíamos cuando el presidente Mejía ejercía el poder. Yo decía, jamás pierdo mi tiempo escuchando lo que dice Hipólito. Yo lo que hago es que evalúo lo que él hace. Nunca valores el accionar de Hipólito Mejía por lo que dice, sino por lo que hace. Entonces, ya ayer, a pesar de que no pudimos, no es que no ocurrió nada, es que no pudimos evaluar algunas situaciones, ya se dieron situaciones concretas. Por ejemplo, en educación se sabe que el doctor Furcal tiene a su cargo educación. Ese es un problema de Furcal. El presidente ha entregado a sus colaboradores y a sus aliados áreas específicas que ellos ya comenzaron a manejar. Por ejemplo, el más elemental de los casos es el caso de el nombramiento de un encargado de asuntos migratorios, que yo creía como la Fuerza Nacional Progresista tenía una posición dual, dos posiciones, una era de oposición al gobierno del PLD y la otra era de exigir una política migratoria. ¿Qué nosotros esperábamos? Que aunque la fuerza no era aliada de el PRM, sino de Leonel, ellos iban a recibir de Abinader la política migratoria, pero no es así. Si Leonel Fernández o la Fuerza Nacional Progresista hubieran recibido del PRM y de Abinader el encargo de dirigir la política migratoria, hubieran ocurrido algunas cosas diferentes. Por ejemplo, ellos no hubieran invitado al presidente haitiano. Y si lo hubieran invitado, no le hubieran dado el mismo nivel que le dieron a Pompeo. Y eso tiene que ver, sí tiene que ver. Pero hay que invitar al vecino, sí hay que invitar al vecino. Pero en este caso el vecino es el problema. Entonces,
Eso no es nada, eso pasó bien, eso fue protocolar. Pero si la fuerza del pueblo o la Fuerza Nacional Progresista se le hubiera entregado Migración, yo estoy seguro que Pelegrín Castillo y un abogado de apellido Rondón, Norberto Rondón, hubieran estado con el antiguo director de Migración de la Fuerza dirigiendo a la política migratoria. Sin embargo, ¿a quién nombra a Luis? Luis nombra a Wilfredo Lozano. Wilfredo Lozano es un distinguido miembro de Participación Ciudadana y lo han nombrado como delegado en temas migratorios. Pero como si todo esto fuera poco, la Cancillería que dirige la política exterior con el presidente la ponen en manos de un ex coordinador de Participación Ciudadana. ¿Qué quiere decir eso? Mire, eso es, como le digo a Carlos, recapitulando, migración, corrupción, nombrando al director de compras y contrataciones y nombrando a Miriam Germán, lo pusieron en manos de Participación Ciudadana. Y se acabó. Usted puede o no estar de acuerdo. Luis Abinader le dio eso. Le dio a Furcada Educación. Eso es. Entonces, generación. Ahí está la ley. La desmontaron ayer, dispusieron la disolución de CDEE. Generación a los generadores. Pero Pacheco lanza un grito en el Congreso y dice que el Código Penal va. No estoy claro porque no soy abogado si van a meter el aborto o no van a meter el aborto, o lo van a excluir y lo van a dejar para después. Pero vinieron de una vez con migración, corrupción, Código Penal, generación, de una vez al otro día. Y usted tiene que decir, pueden o no estar equivocados, pero saben para dónde van. Y están perfectamente. Con respecto a corrupción, hay algo que merece una explicación. Porque parecería como que la actual procuradora no había recibido, fíjense que todavía está en el acto de recibimiento de la Procuraduría, ella y Jean Alan, Miriam y Jean Alan, que lo hicieron como seres civilizados, con una declaración muy digna que le da mucha grandeza a Miriam Germán, y dice, yo no vine aquí a amargarme mi vida ni a amargarle la vida a nadie. Yo no vine aquí a eruptar, a rumiar rencores. Eso está muy bien. Pero ella no había terminado cuando la fiscalía cita a Berlinesa. ¿Y qué es lo que pasa? Ustedes saben qué es lo que pasa. Que Jenny Berenice Reynoso y Miriam Germán no tienen nada que ver con esa cita. No tienen nada que ver con esa cita. Quizás ella la hubieran movido, pero no ayer, porque no habían tomado posesión y ya la fiscal del distrito estaba convocando. Ustedes saben lo que le voy a hacer el cuento. Resulta que aquí hay fiscales, que ellos le dicen ministerios públicos, porque así es que se llaman, que son de carrera y otros que son nombrados por la política. Por ejemplo, el Procurador General de la República no tiene que ser de carrera. Y lo digo porque cuando sonaban los procuradores, había un señor que es una estrella en asuntos de derecho y de ministerio público y de fiscal, que es Amadeo. Amadeo
puede ser procurador general de la República, pero no puede ser fiscal del distrito, porque no es de carrera. Entonces la fiscal de la capital es de carrera, pero no es del grupo de Jenny Berenice y de Miriam Germán. Es de carrera y la revés. Entonces ella se adelanta y lanza la citación a Berlinesa. ¿Qué parece? Que Miriam ordenó. Yo no sé, posiblemente Miriam lo hubiera ordenado, pero no ayer. Y quería aclarar que esa fue una acción individual de la fiscal de la capital. ¿Qué quería? No sé. A lo mejor quería quedarse en el cargo, pero la carrera no obliga a mantenerla en el cargo. Ellas pueden hasta ascenderla y llevarla a una fiscal de una corte. Entonces, eso había que aclararlo. No puede ser que antes de tomar posesión ya estuviera citando a Berlinesa. Y con el caso de Berlinesa, yo creo que aquí la verdad va a salir, pero va a ser difícil porque a veces no basta tener razón, a veces no basta ni tener derecho. Aquí hay un caso muy típico y es cuando se acusa a una persona de lavado o de narcotráfico y le confiscan sus bienes inmediatamente de forma preventiva y comienza el juicio, te quitan el carro, te quitan la casa y te confiscan la cuenta. 100 millones. Al cabo de 2 años, la Suprema Corte de Justicia descarga a ese acusado. Bueno, hay que devolverle, pero ya ese carro tiene 2 años o 3 años de uso, o por lo menos el modelo pasó. Si valía $1 millón, vale 25,000 pesos, o 250,000 pesos. La casa abandonada, no hay cosa que se deteriore más que una vivienda deshabitada. Y los cuartos devaluados. Y quién sabe dónde. Entonces, señores, el derecho es precioso, pero yo creo que la política lo daña todo. Si dejaran, como esto que le voy a leer, que Balaguer lo aprovechó para ufanarse de que él no intervenía con la justicia. El doctor Balaguer le contestó a Miriam Germán en el 74 una carta que le mandó Miriam. Le quiero pedir 10 minutos a ustedes para que ustedes oigan cómo actuaba ese señor y lo madura que... Miriam nació en el 48, Miriam se tiene 72 años. Lo que quiere decir que Miriam en el 74 posiblemente lo que tenía era 32, 33 años, ¿verdad? 26. 26. Y ella le escribió una carta a Balaguer que decía: honorable señor presidente, Miriam Germán a Joaquín Balaguer. Contrariado con lo debe ser la discreción, en vez de limitarse a una expresión que a su parecer, mediante sentencia, me veo en la obligación de hacerle algunas precisiones con motivo de que usted justificó el tratamiento al señor Fernando García, juzgado en primer grado por quien suscribe. Lo hago en razón de que, aunque no me sorprende el desprecio que usted exhibe por el Poder Judicial, oye lo que le dice Miriam, el desprecio que usted exhibe por el Poder Judicial,
he pretendido llevar un camino de autorrespeto por el que he de pagar un alto precio. Todavía está pagando el alto precio. Con referencia al señor García, no fue sorprendido en fragancia, de manera que los hechos, etcétera, etcétera. Aquí está. Había venido al país a preparar el terreno, luego se desdice, y tanto en la jurisdicción de instrucción como en la de juicio, niega haber afirmado tal cosa. Tengo entendido que usted, como profesor que fue de Derecho Civil, pero no dada su formación, supongo que no ignora cuál es el valor de las declaraciones de un coacusado con respecto a los hechos de otro, si éstas no son avaladas por otros elementos y sobre todo en una situación como la que hago referencia. En la sentencia del caso que dio lugar a las desconsideradas afirmaciones suyas, 3 personas fueron condenadas a 13 años, 2 a 10 y 4 a 3 años, y 5 fueron descargadas. Cual que sea el valor se le quiera dar a la Constitución, lo cierto es que la presunción de inocencia tiene rango constitucional y corresponde a un funcionario público designado por usted probar fuera de toda duda los elementos que destruyen esa presunción. Ahora bien, yo me pregunto, y pregunto a usted, ¿por qué ese funcionario, ese ministerio público que depende de usted, no recurrió en casación? Esa sentencia es que tales vicios de ella solo existen para justificar lo que no tiene justificación y que además hacerlo a costa de nombre ajeno. Esa es la mitad de la exposición. Ahora, ¿qué le contesta Balaguer? Lo importante es que le dice que Balaguer irrespeta la justicia. Balaguer a Miriam. Honorable magistrada, recibí complacido su valiente comunicación de fecha 15 de noviembre de 1993. Estamos hablando del 93. Son 27 años, en el cual alude en términos claros y contundentes a su participación como juez de Cámara que estuvo apoderada para conocer del proceso incoado contra el ciudadano colombiano Fernando García por la Dirección Nacional de Control de Drogas. Es la primera vez que recibo de parte de un miembro de la administración pública una comunicación de tanta altura como la suya. Comparto muchos de sus criterios vertido por usted, pero disiento sinceramente de otros. Admito como usted que los desacatos, oye, me Balaguer es tanto, que él hizo esa carta para que se le lea, para que se lean 20 años después. Oye, admito como usted que los desacatos a decisiones judiciales por parte de la Dirección Nacional de Control de Drogas y de la Policía constituyen un borrón en la democracia que todos los dominicanos nos hemos empeñado en crear y mantener en las últimas 3 décadas. Lo procedente habría sido, en el presente caso, como en otros anteriores, que el jefe del Ministerio Público, que juzgó un segundo grado al acusado, hubiera hecho uso del derecho de su obligación de recurrir en casación ante la Suprema Corte de Justicia. Para pedir la revocación de la sentencia en ambas jurisdicciones en favor de la persona acusada de producir varios kilos de cocaína. Lo correcto hubiera sido también, como usted lo advierte, juiciosamente en el jefe del Ministerio Público y en todo el país, el Procurador General de la República hubiera requerido de su subalterno el cumplimiento de ese deber. Tampoco comparto su criterio de que el suscrito menosprecia a la justicia dominicana, a quienes menosprecia el suscrito como lo menosprecian todos los dominicanos, sin distinción de partido, con vocación nacionalista, es a los que enlodan diariamente su toga, dedicado de su deber por un puñado de lentejas. La justicia de nuestro país
en la hora presente puede ser corrupta, pero es absolutamente libre. Usted misma, fundándose en su experiencia personal, sabe que el suscrito no intervino en su designación, porque su norma ha sido siempre a través de su carrera pública. Eso fue lo que hizo Abinader ayer como Poncio Pilato. Los designo porque la Constitución prevé que el Poder Ejecutivo nombre la procuradora, pero ustedes son libres, abul, y la juramentó por separado con ese discurso. Los miembros de la Judicatura Nacional durante los periodos de gobierno que he presidido han sido designados con absoluta independencia por el Senado de la República. De mi mano no ha salido ninguna recomendación en favor de ningún miembro de nuestra Judicatura. Es cierto que en muchos casos los senadores han actuado al hacer la designación de jueces inspirado en motivaciones políticas, pero no hay un solo de esos magistrados que haya sido recomendado u objetado por quien firma esta comunicación en su calidad de primer magistrado de la República. Si hay jueces venales, principalmente porque el Senado actuó en caso de tales jueces con precipitación. Con frecuencia se alega que la corrupción reinante en algunos pequeños sectores de la judicatura obedece a los bajos salarios que recibe el Estado. Creo que por el contrario, que la dignidad de un hombre o de una mujer no lleva en el bolsillo, sino en la sangre. La llamada a velar por la dignidad de la justicia en nuestro país es la Suprema Corte. Ese alto tribunal goza en virtud de disposiciones específicas de la Constitución y de otras leyes vigentes. Pero reconozca que usted ha puesto el dedo en la llaga con la carta que me ha dirigido para responsabilizar desde una situación grave que se presenta cada vez que la Dirección de Control de Drogas desobedece una orden emanada por un tribunal de la República, no importa el grado ni el desrespeto o el irrespeto en virtud por la sociedad en cuyo ejerce sus funciones. No le oculto que sus argumentos me han impresionado profundamente, que usted merece por ello mi consideración y todo respeto. En esta misma fecha estoy procediendo a designar por decreto una comisión que contará con todo mi respaldo, que tendrá a su cargo el estudio de los desacatos de las decisiones judiciales, que tomará cuantas medidas sean necesarias para que esa grosera violación de la Carta Orgánica sea en lo sucesivo erradicada sin tomar en cuenta la conveniencia política ni las recomendaciones procedentes de organismos nacionales o extranjeros. Le presento mi disculpa por cualquier pronunciamiento público que he hecho al suscrito y que directa o indirectamente haya podido ofenderla o herirla en lo más mínimo. Su sensibilidad como dominicana o como miembro de nuestra judicatura, le saluda atentamente Joaquín Balaguer. Quiero decir que sé leer, pero tengo problemas con las fotoscopias. Las fotocopias a veces tienen áreas que se borran. Eso lo vivió Miriam Germán hace 27 años, en el 93. 20 que van de este siglo y 7 de los últimos años del 93, 27 años. Quiero decir que lo de la decisión de Berlinesa, eso va a salir y va a ser este gobierno, que no es este gobierno sino la misma justicia, que a iniciativa de la fiscal y que Jenny Berenice y su jefa, Miriam Germán, no tuvieron que ver con la citación de Berlinesa en el día de ayer, porque no procedía ayer. Eso podía esperar, eso fue la fiscal actual del Distrito Nacional. Rosalba Ramos. Exacto. ¿Cómo se llama? Rosalba Ramos. Ah, Rosalba. Que es de carrera, pero fue recomendada por Jean Alan. Y posiblemente, esa fue una decisión para meterse dentro
de lo que hoy es la lucha contra la corrupción. Lo de Berlinesa, quiero decir que eso estuvo claro. Lo que pasa es que tiene un componente político que es Tim Marín de doping, güey. Mire qué tiene que ver ahí. Mire qué es lo que pasa, porque la gente tiene que entender. Berlinesa, Juancito, César el Abusador, la hermana de Berlinesa, Danilo Medina, Franklin Franco, el padre de las dos muchachas. Entonces, eso había que rascarlo. Pero la verdad va a salir. La verdad va a salir. Ahora, la fiscal abre el interrogatorio. Lo abrió antes de que las otras tomen posesión. Tenía una intención. Señores, y el presidente de la República hace un decreto aparte, las juramenta aparte y les dice en público, óigame, ya la Constitución y la ley es la orden que ustedes tienen. No tengo nada que ver. ¿Está bien? Recuerde que en la Isabel Aguiar, esquina Las Palmas, está en la Plaza Anabel. Salud Siglo XXI. Salud Siglo XXI. Salud Siglo XXI, Centro de Atención Primaria, Especialidades y Diagnóstico, en la carretera Las Palmas, casi esquina Isabel Aguiar. Todas las especialidades. Admitimos a las personas con seguros de SENASA, Humano, PALIC, APS y Universal.